En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mantra, este espacio que hemos creado para compartir y aprender entre todos. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. En lo personal voy a compartir con ustedes una historia de vida que me llevó a querer compartirla con ustedes o hacer un episodio específicamente de este tema, porque considero que la numerología es vital en nuestra vida. Somos un gran código, somos un gran número. Todos tenemos una fecha de llegada, una fecha de partida y diferentes fechas que están dentro de nuestro proceso, de nuestro recorrido, que también nos llevan al renacimiento muchas veces. Y fue este caso. La numerología sagrada en mí siempre, después que aprendí a interpretarla, a comprenderla, la numerología es muy compleja, pero cuando aprendemos a entender o interpretar los factores, comenzamos a atar cabos y comenzamos a entender y comenzamos a comprender cómo funciona esta mecánica, esta dinámica maravillosa que llamamos vida. Y he tenido grandes maestros que me han ayudado en este camino a comprender, a interpretar la numerología. Siempre lo nombro, uno de ellos es mi hermano Eduardo. Él es muy bueno para los números, es el científico loco de la familia de la numerología, porque él me ha ayudado como a comprender e interpretar desde los sueños hasta diferentes factores o acciones, situaciones que nos suceden, por qué suceden y sobre todo el motivo y el aprendizaje. ¿Y por qué numerología sagrada? Porque considero que todos somos seres sagrados, todos venimos con una determinada marca, un determinado legajo, un determinado folder, vamos a llamarle en todos los idiomas para que puedan entender. Todos venimos con una misión. Cuando decidimos encarnar en esta experiencia terrenal, ya venimos con una serie de códigos, con una serie de números, con una serie de misiones que vamos a tener que cumplir a lo largo de nuestro recorrido. Y cada código es bien importante poder entenderlo y descifrarlo. A través de los registros akáshicos podemos también adelantarnos un poquito a entender diferentes sucesos o diferentes situaciones que nos van ocurriendo o que nos ocurrieron o quizás que nos ocurrirán en un futuro. Y vamos a entender que todo está relacionado desde nuestra fecha de nacimiento, que es el primer código sagrado que venimos, a nuestra primer misión que venimos a cumplir. Y luego en la vida, a lo largo de nuestro recorrido, también nos ocurren determinadas situaciones que nos llevan a tener otros tipos de códigos sagrados que se activan y que nos dan ese renacimiento. En lo personal, el 17 de julio para mí es una fecha muy importante, porque el 17 de julio desde el año 2022 yo volví a nacer. Activé un código sagrado de renacimiento y en su momento no lo interpreté, no lo entendí, más allá que el equipo médico, que no eran muy creyentes que digamos, pero sí estaban un poco asombrados porque todo había salido de una manera increíblemente buena y bien, más allá del diagnóstico o más allá de lo que se esperaba.
el resultado fue muy favorable, muy positivo y pudimos salir adelante de esa situación. Y yo considero que todos venimos en la vida con un código sagrado de renacimiento. Muchas veces no nos damos cuenta o no lo valoramos o damos por hecho que tuvimos suerte. O bueno, las personas por supuesto que son creyentes van a decir que fue un milagro, o otras personas quizás van a decir que fue una intervención divina o que fue su ángel de la guarda. Bueno, podemos tener muchas interpretaciones que todas son válidas porque cada experiencia es única. Cada ser es maravillosamente único y va a vivir su experiencia de manera única y va a interpretarlo, entenderlo y contactarlo de la manera que considere que es. Pero en mi caso el 17 de julio del año 2022 fue una fecha de renacimiento y me costó mucho entender e interpretar a través de todos mis canalizaciones de registros akáshicos que yo misma me he realizado. Esa fecha fue una fecha muy especial. Fue una fecha de intervención divina en mi vida y fue también una de las primeras canalizaciones o una de las primeras conexiones que tuve con seres de divinidad, o vamos a llamarlos arcángeles. Y es maravilloso poder contárselo a ustedes, es maravilloso poder compartirlo, porque sé que hay muchísimas personas del otro lado que están escuchando que estarán viviendo situaciones así, o quizás ya vivieron situaciones de similares características. Y lo más importante es entender que lo que vivimos es real. Más allá que la ciencia no puede explicar ciertos acontecimientos, en el mundo espiritual sabemos que nada es imposible y que nuestros pedidos o quizás nuestras negociaciones con el universo o con seres de divinidad siempre son escuchados. Y cuando tenemos fe y cuando vibramos alto, cuando nos dedicamos a ser seres de luz sobre todo, ¿qué quiero decir con seres de luz? No hacer daño a los demás. Ser de luz tampoco quiere decir que tenemos que ser seres de fe al estilo de religión. No. Cuando yo me refiero a seres de luz, me refiero a personas que están en su camino, desandando su camino sin perjudicar o dañar el camino o las historias de otros. Eso es ser un ser de luz. No quiere decir que seas un ser de luz, una persona que esté todo el tiempo queriendo resaltar porque eres bueno o porque, como digo, estás en el camino de la fe extrema. Todo es respetable y hay personas que lo hacen y está genial, está perfecto. Pero ser un ser de luz es simplemente eso, desandar tu camino con fe, creyendo en ti mismo, haciendo las cosas bien, sin perjudicar el camino de otros. Y como les comentaba, esa conexión que tuve con ese ser de divinidad fue maravilloso, porque ese ser de divinidad se conectó conmigo. Supongo que fue en el momento en el que estaba en el coma inducido después de la operación. La operación mía fue una operación para remover tumores cancerígenos de mi tiroides y fue una cirugía un poquito extensa de 4 horas y media, pero luego estuve un buen tiempo en lo que sería la recuperación, la sala de recuperación, donde estamos como en un post-conciencia e inconsciencia. Entonces yo creo que en ese grado de conciencia e inconsciencia en el cual los fármacos mismos que fueron suministrados por el equipo médico se me fueron suministrados a mí, me llevó a poder generar esta conexión con este ser. Este ser se presentó como un gran ser de luz. Yo
Cada vez que tengo oportunidad de hablar de ángeles o arcángeles, cuento mi experiencia. Yo he contactado con 4 entidades diferentes de luz, que ellas se han, digamos, manifestado y presentado ante mí con 4 nombres distintos, pero nunca los vi con figuras. No logro distinguir las figuras porque es una luz tan intensa y avasallante la cual está frente a mí, la cual se presenta frente a mí, que se me hace muy difícil poder distinguir si tienen una figura o silueta casi humana, si es un ser alto o bajito, si es un ser que tiene alas o no tiene alas. Siempre digo lo mismo. Sí siento una especie con una sensación de viento, como si estuviese en el medio de una corriente de viento que se escucha como si fuese un aleteo, una especie de aleteo fuerte o grande. Y esa luz intensa que es casi cegadora, que no me permite identificar qué tipo de figura es la que está frente a mí. Pero sí he tenido la oportunidad de contactar con estos seres y bueno, y en esa experiencia este ser me decía eso, que había decidido intervenir para que yo tuviese otra oportunidad y pudiese cumplir mi misión, sobre todo, que era determinada misión, que era importante para mí y que no me podía ir de este plano sin poder cumplirla. Y fue muy emocionante porque cuando uno está frente a esas entidades o energías o seres de divinidad, uno siente mucha paz, muy lejano a sentir miedo o inseguridad o diferente tipo de sensaciones emocionales terrenales que son normales cuando nos enfrentamos a algo que desconocemos. Yo sentí mucha paz, mucha tranquilidad. Sentí como que estaba frente a una energía muy conocida, algo que me inspiraba esa confianza y esa tranquilidad de no temer. Y bueno, y así mismo fue, porque cuando desperté, después pasé por mi proceso por CTI y demás, porque bueno, pasan complicaciones normales que surgen después de una cirugía compleja como la que me realizaron. Pero cuando salí de toda esa situación, cuando ya me dieron el alta y retorné a mi hogar, lo hablaba con mi esposo, con Diego, y le decía que siempre tuve la certeza que iba a salir de esa situación porque este ser o esta energía me lo había dicho. Y yo creí en esas palabras y me aferré mucho a esas palabras. Y hay que entender que ahí uno se da cuenta que la fe logra conexión, que la fe logra que nuestros pedidos lleguen, que la fe logra conectarnos con las energías supremas, logra conectarnos con la Madre Tierra sobre todo, que es nuestra sanadora, porque muchas veces las enfermedades físicas son psicosomáticas de diferentes situaciones internas, más relacionadas a lo espiritual. Y mi enfermedad está muy vinculada a una psicomatización por no haberme dado cuenta de haber sanado situaciones más del terreno espiritual. Y por eso les recomiendo a todos que siempre estén atentos a eso, a los números, a los códigos sagrados que están en su vida, a las experiencias que nos pasan, que muchas veces las vemos como algo quizás malo o negativo, pero en realidad no están para marcarnos eso. Al contrario, están para que pongamos nuestro foco en lo que realmente es positivo, en lo que tenemos que cambiar, en lo que tenemos que reinventar, en lo que tenemos que renacer.
porque el renacer es despojarse de todo aquello que ya no suma. El renacer es liberarse de cargas emocionales, de cargas energéticas, de pesos que no nos permiten avanzar. El renacer, es recomenzar, es tomar otro camino, es cambiar de hábitos, cambiar de pensamientos, dejar atrás todo aquello que no nos hace bien y recomenzar en un camino en el cual nos sentimos nosotros mismos y felices y plenos, que esa es la ley primera a la cual venimos a este plano. No solamente venimos a vivir experiencias de 8 o 6 horas laborales y de un diploma en una pared o de una foto en una red social presumiendo un bien material. Venimos a este plano a sentirnos que somos alguien, que estamos en la sociedad ocupando un lugar y que sobre todo venimos a cambiar. Venimos a aprender, venimos a transmutar, venimos a transformarnos. Todos somos mariposas, todos somos orugas que en este proceso de aprendizaje y de evolución nos vamos a transformar en mariposas. Entonces eso es la verdadera esencia de nuestro paso por este plano. Con mi comentario no quiero herir susceptibilidades porque entiendo a la gente que está feliz y orgullosa. Yo también me siento muy feliz y orgullosa de los logros y compartirlos con los demás es genial, es fantástico. Pero digo, eso que no nos distraiga porque ese no es nuestro verdadero propósito. Nuestro verdadero propósito está dentro nuestro, no está en una universidad, no está en una academia. No está en un diploma o no está en un bien material. Nuestro verdadero propósito está en lograr un objetivo, una misión, un código sagrado el cual fuimos programados y vinimos para cumplir esa meta. Pero muchas veces nos distraemos con los ruidos normales que hay a nuestro alrededor y cuando no nos silenciamos y cuando no nos escuchamos hacia adentro, nos cuesta mucho encontrar ese camino, a poder descifrar ese código que nos va a desbloquear o nos va a hacer recordar quiénes realmente somos y a qué realmente vinimos a este plano. Que no quiere decir que la profesión quizás a la que eligieron dedicarse no sea su misión de vida. Muchas veces coincide y es maravilloso, es fantástico. Pero estos minutos yo quería dedicarlos sobre todo a eso, a que entendieran que los números en nuestra vida no están porque sí, que todo tiene un porqué, que es muy importante analizar nuestra fecha de nacimiento, las fechas de diferentes acontecimientos, las fechas de renacimientos, las cuales son esos acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Es un dato no menor estar siempre atento a eso. La numerología sagrada es muy importante, nos ayuda a recordar, nos ayuda a entender y nos ayuda a destrabar esas trabas, valga la redundancia, que todos tenemos, esos bloqueos mentales que todos tenemos, que a veces nos cuesta mucho recordar quiénes realmente somos, para qué vinimos y a qué fuimos programados. Todos venimos con una misión y un programa de vida. Así que es bien importante tener ese conocimiento y poder hacer todo lo que podamos para concretarlo, porque esa es nuestra verdadera misión y ahí es cuando realmente nos vamos a sentir completamente felices y completamente plenos en este plano terrenal y sobre todo en el plano espiritual para poder seguir creciendo y evolucionando en este proceso. El otro día estaba charlando con una persona muy conocida, muy querida, a la cual le comenté una canalización que tuve, fue hace aproximadamente un año y medio. Esta es una de mis canalizaciones que más me ha marcado, porque fue muy, muy fuerte la experiencia.
Y no tuve una, sino 2 conexiones y canalizaciones de similares características, pero mostrándome aspectos distintos. La primera canalización que tuve fue con unos seres que son de una característica muy particular. Me contacté con seres que son muy altos, de tez muy blanca. Los ojos son casi humanos, pero no tienen globo ocular de blanquecino como tenemos nosotros, o no tienen iris. Es solo de un color uniforme, oscuro. Y estos seres se comunican de manera telepática porque tienen nariz y tienen boca, pero no... En las canalizaciones, cuando los veo, ellos no se comunican conmigo de manera telepática. No podría decirles cuál es su idioma, porque ellos se comunican a través de la telepatía, implantando en mí como si fuera un pensamiento mío. Tampoco es que les escucho voces como para decir cómo hablan, cómo no hablan, cuál es la característica de su acento, de su tono de voz. Yo los interpreto, sus mensajes telepáticos, como si fuesen un pensamiento mío. Y lo que me sucedió fue que les pregunté qué era la luna, porque hay tantas interrogantes alrededor, ¿no?, de qué es la luna. Y bueno, ellos me mostraron lo que era la luna. Y en un viaje maravilloso, astral, desperté como en una especie de nave, de hangar, una especie de galpón, por llamarlo de una manera, un espacio muy grande que me llamó la atención el material con el que estaba construido, porque es un material difícil de que yo lo pueda identificar, como decir, o metal o esto o lo otro. Era como un material, era muy blanco, todo muy blanco, y tenía una especie de conexión en el techo, una especie de mangueras, como de conexiones, pero esas mangueras, va a sonar loco lo que les voy a contar, pero es así. Quizás una persona que lo esté escuchando y también haya canalizado una situación así me va a entender, y agradezco que por favor me lo hagan saber, porque es bueno entender que somos varias personas las que estamos conectadas, y quizás muchísimas personas han contactado con estos seres, y por supuesto muchísimas personas tendrán esta misma información. Esa especie de cañerías, de mangueras, de conexiones que venían del techo, parecían respirar, parecían como que se movían, parecían como una especie de un material semiorgánico. Era como una mezcla de cyborg, o sea, más como robótico y orgánico, muy raro de explicar, porque nunca he visto un material así como para poder decir las características del mismo. En eso estábamos en una especie de habitación donde había un gran ventanal de vidrio, y se veía como una profundidad para abajo, pero era como les cuento, un espacio enorme, una especie de galpón muy, muy, muy grande, en el cual muchos metros para abajo, les diría como 10, 15 metros, había muchas personas. Muchas personas, algunas con características humanas y otros no. Había como muchos seres juntos, y lo que estos seres que se contactaron conmigo y que me llevaron a ese lugar me explicaban que la luna en realidad es un punto de control y de tráfico. Es un punto es como una gran aduana, es como un gran espacio de migración. Y que es un punto de control donde hay varias razas, incluyendo la raza humana, que también está operando. Nos controlan y controlan a la humanidad, controlan a todos los que estamos viviendo aquí en la Tierra.
y muchas veces controlan hasta nuestro estado de ánimo, porque envían señales, ondas electromagnéticas fuertes que influyen muchísimo en nuestro estado de ánimo, en nuestros pensamientos. Y es eso, es una base de control, de operaciones y control, donde operan diferentes tipos de razas y donde hay una especie de lugar de migración, y donde también hay compra y venta de seres, incluyendo de la raza humana. Es muy fuerte, por eso les digo, cuando yo lo canalicé, se lo conté a mi esposo primero y él como que quedó muy impactado, porque claro, es algo raro. Y luego, cuando lo compartí con otra persona de la cual quiero mucho, que esta persona también había canalizado y me dijo que efectivamente ella también tenía información de similares características y que la luna, en realidad la función era esa, que en realidad es como una gran nave. La luna es una gran nave con una proyección delantera que se ve como esa cara, que es la que vemos nosotros. Por eso la otra cara de la luna nadie la ve, porque no existe en realidad. Es solamente una cara, que es una proyección, y detrás de esa proyección hay como una especie de un gran hangar, una gran nave, donde ahí se operan diferentes tipos de... operan diferentes organizaciones, por llamar de una manera. Organizaciones que están al mando de humanos y no humanos. Hay otro tipo de razas también que operan. Por eso es bien importante, cuando hacemos cultos relacionados a la luna, tener mucho cuidado con lo que pedimos. ¿Por qué les digo eso? Porque también en esos lugares hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Son centros de operaciones donde se hacen pruebas, donde hay venta y tráfico de seres, sin importar la raza que sean, ¿no? Hay muchas cosas oscuras también dentro de ese lugar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos rituales y le pedimos a la luna, porque en realidad lo que le estamos pidiendo es a una energía que no es positiva, no es un satélite natural, no es el sol, por ejemplo. El sol es una energía positiva, la luna no tanto. Yo no digo que la luna sea mala y se pueden hacer rituales perfectamente con conciencia y con el conocimiento de lo que estamos pidiendo, a lo que se lo estamos pidiendo. Eso es lo más importante. Tenemos que tomar conciencia de que hay una energía negativa que predomina. Entonces, cuando uno pide algo que predomina, una energía negativa, tenemos que tener mucho cuidado con las consecuencias. Entonces, siempre es mucho mejor pedir energías positivas, pedir energías más conectadas con la naturaleza, como el sol o el agua, al fuego. Las energías de los elementales son maravillosas, siempre nos acompañan y son energías sumamente positivas, las cuales están con nosotros. Así que nada, compartirles esto. Sé que suena loco, pero agradezco que si hay alguna persona que haya canalizado información de similares características, que se pueda comunicar con nosotros o que nos pueda dejar saber la información, porque es muy interesante, como digo, poder contactarnos entre nosotros también y poder compartir nuestras experiencias, la información que canalizamos y poder llegar a muchas personas más para poder seguir expandiéndonos. Así que nada, bueno, antes de despedirnos, quiero dejarlos con un pequeño fragmento de un gran escritor uruguayo, así que vamos a dar paso a la presentación de... Momento de Libres Pensadores. Bueno, el señor Mario Benedetti es uno de los escritores más maravillosos que... uno de los tantos, porque Uruguay es un país pequeño, pero hemos tenido grandes escritores que nos han dejado obras maravillosas, han dejado palabras
que hasta hoy en día siguen muy vigentes, nos acompañan y en lo personal me han ayudado muchísimo en mi camino y desarrollo espiritual. Pero el señor Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en la ciudad de Paso de los Toros. Y es muy importante para nosotros los uruguayos siempre tener vigente las palabras de Benedetti. Benedetti, una persona sumamente positiva que siempre intentaba hacernos recordar o reconectar con el amor, con la esencia, con lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Y les voy a dejar un fragmento pequeño porque el poema es muy extenso y lo recomiendo. El poema se llama No te rindas, es un poema que se hizo muy conocido, porque uno de los presidentes de Uruguay, el señor Tabaré Vázquez, cuando se hizo de conocimiento público que estaba ya en una etapa terminal de cáncer de pulmón, una lucha muy grande que le llevó y que como todo un señor, él también lo llevó adelante, nunca dejó de lado su actividad como político, como médico, como profesional, como ser humano. Y él dejó estas lindas palabras también siempre cuando tenía que dar un mensaje a la población. Él también decidió transmitir estas palabras maravillosas de Mario Benedetti, que para mí increíblemente en mi camino fueron clave, fundamental. Desde los 17 años, este poema para mí fue un antes y un después cuando lo leí por primera vez. Y este fragmento, particularmente del poema, es el que siempre ha ocupado un lugar inmenso en mi camino. Es como una frase que me da fuerza y que me ayuda a encontrar luz en momentos de oscuridad. Y lo voy a compartir con todos ustedes. Ese fragmento dice: no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destrapar el cielo. Es muy importante aferrarse de que siempre, por más que la adversidad toque nuestra puerta, por más que los pronósticos no sean los que esperamos, por más que las situaciones que estemos viviendo sientamos que no podemos más y no son las correctas. Todo pasa, todo cambia, todos son procesos de aprendizaje y de evolución. Nunca hay que perder la fe y siempre hay que encontrar la luz en la oscuridad, porque la oscuridad llega para eso a nuestras vidas, para hacernos encontrar la luz. De otra manera no la podríamos encontrar o no seríamos capaces de encontrar ese camino. Así que muchas gracias a todos, dependiendo del lugar donde te encuentres geográficamente escuchando este maravilloso podcast. Te deseamos que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Mantra. Chau, chau.